Bien, volvemos en esta segunda parte con Daniel Nicola. Ya está archivada, ya pueden disfrutar de lo que fue la primera parte de la conversación. Vamos ahora a buscar de nuevo a Daniel para hablar un poquito ahora de lo que es el marítimo. Esa, esa gran historia con el Club Sport Marítimo. Estamos esperando que nuestro amigo Daniel Nicola de nuevo se conecte. Vamos a avisarle. Y hay que decir también que el día de mañana vamos a estar charlando con el gran capitán de la selección de Venezuela. Yo le digo el gran capitán de otrora como fue Pedro Acosta, quien también va a estar conversando con nosotros. Estamos esperando de vuelta a Daniel que se conecte. ¿Qué pasó, Dani? ¿Dónde te metiste? Vamos a ver si ya Daniel pudo ingresar. Bueno, vamos a esperar unos minuticos que ya Daniel nos dice que va ingresando. Recuerden que mañana vamos a tener una charla también de 7 a partir de la... Ya está, esperamos fueron tan solo 2, 3 minuticos. Ya la entrevista, la primera parte ya está guardada. En mi Instagram la pueden ver, ya está publicada, así que la pueden ver en cualquier momento. Bueno, Dani, vamos a hablar. Hay muchas personas que nos están escribiendo para hablar del marítimo. Cuando Cuando tú estás en la calle, cuando tú te estás tomando un café o estás en el metro o estás viendo fútbol y hay unas personas que están conversando del Club Sport Marítimo, primero también debo agradecerle a Helio Quintal que está conectado por ese gran esfuerzo que está haciendo por rememorar la historia del que yo digo el único club que ha tenido el fútbol venezolano como es el Club Sport Marítimo, donde estamos haciendo esfuerzos por colocar videos, por publicar la historia. ¿Qué siente Daniel Nicola cuando se oye ese nombre en la calle, Club Sport Marítimo de Venezuela? Bueno, que era el único que estaba haciendo lo que está pidiendo ahorita la Comebol. Lo que pide ahorita licencia de clubes de la Comebol era lo que estaba haciendo ya el Marítimo del año 86. En ese momento teníamos 900 socios, teníamos una sede social, teníamos un sitio de entrenamiento. Claro, teníamos contratado el Olímpico porque no te exigían un estadio. Pero cuando nos hacen desaparecer, nos desaparecen, es que tengo que decir la palabra como es, nos desaparecen. Ya nosotros estábamos intentando hacer nuestro estadio en el Guido Blanco, buscar canchas de entrenamiento en Guatire. ¿Para qué? Para que esos socios pertenecieran al club y tener todo lo que está pidiendo ahora la licencia de clubes. Pero el mal llevado fútbol venezolano siempre compro esta franquicia, me meto en primera y participo en primera, sin importarme siquiera si sale un jugador de la escuela del equipo. Entonces, uno consigue ahora Minero de Guayana, sí, tiene un gran centro de entrenamiento, pero el club son socios. No. Yo no sé cuántos socios, estoy hablando de socios, miembros, eso que tú tengas 2.000 socios, 3.000 socios, que son los que te van a apoyar al estadio. Entonces, están nadando contra la corriente. Estamos nadando contra la corriente. Marítimo ya tenía eso. Marítimo tenía sus 900 socios que tenían 3, 4 acompañantes y automáticamente ya estás llevando 3.000 personas, 4.000 personas al estadio. Estás llevando las escuelas. Cuando vienes a ver, tienes a todo encima. Es desde ese punto que estamos partiendo en EBF Marítimo de Miranda. Que a la final es cierto que se llama Marítimo de Venezuela en su momento porque era la colonia de la gente de Madeira quiso ya el desaparecido portugués y relanzan el Marítimo de Venezuela. Es cierto que era la colonia mayoría madeirense,
pero grata sorpresa que el Marítimo pasa a ser más bien, pasó a ser un equipo, te estoy hablando de la barriada, del 23 de enero, de Las Lomas, de Don Bosco, o sea, tú decías, ¿qué es esto? De Baruta, de todos lados. Y de hecho, que los grandes referentes nuestros son Nelson Carrero de Las Lomas, el zurdo Luis Rojas del 23 de enero, Iván Isea, San Vicente de Bellavista, Héctor Rivas del 23, San Vicente de Bellavista, Eber Márquez de Puerto La Cruz, Daniel Nicola del barrio Los Olivos de Guayana. Cuando vienes a ver, ya va un momentico, esto no es que ellos eran la parte organizativa y la parte administrativa, es cierto, pero a la final después pasó a ser el equipo real de Caracas. Eso fue para mi concepto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya desaparece, ya pasó todo esto, lo intento renacer en Guatire. ¿Por qué? Porque ahí nos desaparece. En el Guido Blanco no se pudo. Entonces consigo el Centro Sociocultural Virgen del Fátima, ¿verdad? Que también intentó hacerlo en la colonia portuguesa, pero quedó prácticamente sin continuidad. Ahí había unos espacios, son 3.8 hectáreas que están ahí. Consigo una alianza de ese club con el Caracas Fútbol Club en el año 2007, cuando voy yo al Caracas a ayudar entro en el staff de entrenadores del Caracas, llevo y hago esa alianza desde el Virgen del Fátima con el Caracas Fútbol Club durante 5 años para que los jugadores de Guatire los podíamos llevar al Caracas, hicieran su tryout y verlo. Desde aquella época, desde 2007, estoy yo con esa visión allá abajo, ¿no? Bueno, no se dio, duró los 5 años y terminó. Lastimosamente, Chichi Machado, uno de los grandes dirigentes y entrenadores del fútbol de Guatire, murió el día de ayer de mi cumpleaños, lastimosamente. Era parte de ese staff de entrenadores. ¿Qué pasa? Después que termina esa alianza, intenté hacer otra alianza con otro equipo de acá de Caracas, desaparecido también, no se pudo. Dije, bueno, ya va, un momentico, esto es un tema que va mal. No voy a pensar en el fútbol profesional, voy a pensar en la escuela de fútbol, instalarla aquí en Guatire, y es lo que hice ahora. Ya yo tengo mis categorías femeninos, sub-19, 17, 15, 13, 11, 9 y 7. Ya tengo todas mis categorías formadas, estoy trabajando con la visión de llegar en el 2022, debo estar inscrito en tercera división con este equipo que se llama EBF Marítimo de Miranda, que va con la misma línea de organización que el Marítimo de Venezuela. Y grata sorpresa que mucha gente ha estado como por el mismo nombre, pues por el Marítimo, y Helio, por su credibilidad y por todo lo que ha trabajado Helio en el fútbol venezolano, ya tenemos en nuestras páginas del Marítimo de Venezuela 1.500 seguidores, y es la que vamos a unir con el Marítimo de Miranda, y ese va a ser nuestra primera lista de referidos para iniciar la labor de asociados. ¿Qué significa esto? Personas que van, lógicamente, lo más seguro es que voy a trabajar con mucha gente de Guarenas y Guatire, que son los que se van a beneficiar del Club Social Deportivo, que es lo que no tenemos tampoco. Le quiero ofrecer a la gente de Guarenas Guatire lo que no tenemos ahora. Nosotros no tenemos ahora seguridad para distraernos, seguridad para las actividades extracátedra de nuestros hijos. Entonces estoy tratando de estructurar un club social deportivo donde la gente que sea miembro de ese club tenga todo lo que no nada más va a ser fútbol, es posible que tenga fútbol playa, es posible que tenga tareas dirigidas, que tenga todo eso, pero son los socios del club los que van a mantener ese club que vamos a inscribir en tercera división. Y con los jugadores que ya tengo preparando, porque ya estoy jugando la sub-19 de la asociación y eso, la estoy jugando con jugadores sub-17, años 2003-2004, que fue más o menos lo que intenté hacer en el Caracas cuando me tocó, que los jugadores sub-17 jugaran prácticamente en segunda. Casotero, Aristiguieta, José Martínez, Alexandre González, toda esa generación 91, 92, 93, 94 del Caracas, en ese momento pasaron a segunda y de ahí saltaron al profesional siendo juveniles. Esa es la que estoy apuntando. Esa es la que estoy apuntando aquí en Marítimo.
te quiero hacer esta pregunta. Me retrotraigo al año 95. ¿Por qué tanto ensañamiento con el Marítimo? Yo nunca entendí la respuesta. Yo nunca entendí el por qué. Primero hacia el fútbol de Colonia, pero después hasta el Marítimo. ¿Por qué tanto ensañamiento en aquella época hacia un equipo que, como bien decimos, era el único club de fútbol que contaba Venezuela para aquel momento? Y con escuelas en diferentes partes de Venezuela. Teníamos escuelas en Michaler, teníamos escuelas en los Valles del Tuy, teníamos en Guárico, teníamos escuelas en diferentes sitios. Gente que nos llamaba y nosotros formábamos las escuelas ahí. Bueno, lo de la Colonia para mí fue una excusa, porque si vamos al caso de Argentina, Uruguay, dime los nombres de los equipos de Argentina y Uruguay. River Plate de Argentina, Boca Juniors, Racing de no sé qué, son todos ingleses, que son colonias, y lo vas a desaparecer. No, son clubes. Tú tenías que seguir haciendo la cuestión de club. Perfecto. El tema de desaparecer Marítimo era una lucha de poder. Era una lucha de poder. ¿Quién era más fuerte en ese momento? Recuerda que estaba creada la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional era la dueña de ese penthouse que ahora pertenece a la federación. Ojo, mira lo que te estoy diciendo. No era la federación. No era la federación. Ese penthouse lo compró la Liga, que después varios equipos estaban quebrados, esto por aquí, por allá, vine, yo te presto aquí, te presto allá, desaparece Marítimo, desaparecen el resto del equipo. ¿Dónde quedó ese apartamento que era de la Liga? Ojo, o sea, yo lo que pido es que investiguen. Yo lo que pido es que investiguen. Yo no soy investigador privado, ni sé lo que, pero es toda una lucha económica, porque de hecho a nosotros nos multaron, la federación nos multó porque cuando fuimos a Bolivia y jugamos Copa Libertadores para generar recursos, hicimos un partido amistoso contra Oriente Petrolero en la ciudad de Sucre, porque nos daban unos dólares los directivos del Marítimo, sabiendo que todo aquí en Venezuela es conseguir dólares para los equipos, lo hicieron, pero entonces vino la federación y nos multó porque no estaban permitidos hacer partidos amistosos, sino, bueno, entonces, cuando tú ves algo que se está organizando bien y tú no estás bien organizado, ese algo te hace mucho daño, porque ese algo demuestra que el otro está muy mal organizado. Desde este punto de vista, no sé si me explico lo que digo. No, comparto contigo. Daniel, ¿cuál fue el mejor Marítimo que tú integraste? Yo me quedo, el de la temporada 87-88 para mí fue un equipo excepcional, Ediberto, Chita, Herbert, Mon López, era un equipazo, pero ¿cuál crees tú que fue el Marítimo que sostuvo un mejor rendimiento de todos aquellos que lograron el título? Mira, la mejor plantilla que logró Marítimo, parece mentira, fue una que considero yo que era para competir en Copa Libertadores, fue una donde quedamos Franco Rizzi y mi persona fuera, que fue cuando la Copa Libertadores contra Bolivia. El Marítimo en ese momento trajo a Juan Ramón Carrasco, trajo a Yosemir Lujambio, uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo, a Horacio Matusí, estaba Luis Marínez, el colombiano, San Vicente. Pero ¿qué pasa? También, en ese momento, el que ayuda a que Matusí venga con el equipo, yo soy el que contacta directamente a Matusí, porque me parecía que era un jugador importantísimo para lo que íbamos a representar en la Copa Libertadores. Pero ¿qué pasa? Después que Matusí hace un buen contrato, después que Juan Ramón Carrasco, por supuesto, hizo un extraordinario contrato, cuando Lujambio hace un extraordinario contrato, a Franco Rizzi y a mí se nos habían acabado los contratos y teníamos que renovarlos. Pero, claro, nosotros decimos, bueno, está bien, que vengan y paguen lo que tienen que pagarles porque realmente lo vale, pero vamos a estar claros, nosotros también tenemos que tener un contrato acorde con lo que tenemos. En ese momento no entramos él y yo al contrato. ¿Qué pasa? El equipo no empieza a andar bien en el torneo, no empieza a andar bien, se va Juan Ramón Carrasco,
el equipo va de octavo, noveno, nos llaman, pasamos, Franco y yo creo que pasamos como 3 o 4 meses sin entrenar con el equipo, no estábamos con el equipo. Nos llaman para la Copa Libertadores porque estaba dirigiendo Miguel Sabina, el equipo andaba muy mal. Y entonces nos llaman ya faltando un mes para la Copa Libertadores que entra José Manuel Rey en ese momento a la convocatoria y a integrar el equipo, ¿verdad? Y entonces vamos a Copa Libertadores. Hacemos una buena Copa Libertadores contra los bolivianos, pero ya el equipo estaba prácticamente que desarmado. Pero si lo ves a nivel de grupo, quizás ese fue uno de los mejores. Pero el del 87-88, donde tú decías que fue contra los chilenos, que perdemos contra Colo-Colo allá 1-0 por penal, perdemos con Católica 2-1, aquí empatamos con ellos, que también Miguel Sabina, para mí, pierde el equipo porque quería jugar nada más que con Edilberto, cuando tú tenías un jugador como Bebeto, que era una bestia como lateral izquierdo, tenías un Ever Márquez y un Edilberto por punta. ¿Cuál es el problema? Vamos a jugar con estos tres y los demás vamos a ver cómo nos aguantamos aquí atrás y jugamos. Pero entonces quiso hacer como unos experimentos tácticos y no se logró lo que se quería. Pero esos tres delanteros que te estoy nombrando, Bebeto, Márquez y Edilberto, podían jugar en cualquier equipo de Sudamérica, cualquiera. Después tenías a un San Vicente, un Franco Ricci, a un Mon López, un mediocampo que bueno, también le roncaba. Después tenía a un Exxon Rodríguez, que para mí fue la mejor zurda del fútbol venezolano, ¿verdad? Y era juvenil en ese momento. Estaba Héctor, Saúl, Pedro Acosta, de lateral derecho estaba Iván Isea, Javier. No, teníamos un equipazo. Ese 87-89 y la 93, que es la que te estoy diciendo, de Lujambio, Matusik y Juan Ramón Carrasco. ¿Era Marítimo Táchira el clásico del fútbol venezolano? Era el Magallanes Caracas. O sea, más respuesta que es imposible. ¿Dónde? No te voy a decir dónde era más difícil. ¿Dónde te gustaba más jugar? ¿En el Olímpico a casa llena o en Pueblo Nuevo? Pues tú me decías a mí, nosotros le pagábamos la quincena a los demás clubes. Porque cada vez que Marítimo llegaba a cualquier estadio del fútbol venezolano, eso era un lleno seguro. Pero ¿dónde disfrutabas más esos partidos? En cualquier cancha. Hasta la final que jugamos en Acarigua. Jugamos una final en Acarigua totalmente lleno el estadio. Claro, era el 80% de fanáticos de San Cristóbal y el otro 20% del Marítimo. Pero íbamos a Mérida y también llenábamos Barquisimeto. Cuando íbamos a Barquisimeto contra Lara, eso era hasta los tequeteques. Puerto Ordaz ni te cuento, ¿verdad? Valera, cuando íbamos a jugar Trujillano, a Valera, era increíble los llenazos que habían ahí, ¿verdad? De hecho, siempre era el día del club. Cuando Marítimo iba a visitar, era el día del club el que visitábamos. Hasta Zamora también en esa época, ¿no? Lo que pasa es que la personalidad de los jugadores del Marítimo era tal que de visitante era cuando más rendían. Era una cosa no sé, sacábamos toda esa garra de esa familia que habíamos formado, porque definitivamente fue una gran familia. Éramos unos hermanos, definitivamente éramos unos hermanos y de hecho llegabas a San Cristóbal y el hotel donde llegaba hospedaba gente de la zona para que te tiraran cohetones prácticamente dentro de las habitaciones. En los pasillos de los hoteles te tiraban los cohetones que explotaban toda la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Y no te dejaban dormir. Lo mismo pasaba en Mérida. Tenías que irte al estadio, tenías que salir del hotel a las 11:30 de la mañana para poder llegar a las 2:30, 3 de la tarde al estadio, porque no había forma de llegarle, porque estaba totalmente trancado el estadio de Pueblo Nuevo, el de Mérida, igual que jugábamos en el Sotorosa en esa época. Igual, pero lo que sí te quiero decir, Tomás, que a Marítimo, a excepción de un partido muy fuerte que nos sacaron con tanquetas de dentro del estadio en Táchira, nos respetaron muchísimo. Es increíble, jamás sentí un odio desenfrenado de alguna fanaticada hacia el Marítimo, nunca la sentí. Y creo que era por la honestidad de nuestro trabajo. Ojo, por lo que te estoy diciendo, porque sabían que nosotros íbamos a entregar todo lo que teníamos
y sabían que era un equipo que iba a darlo todo. Yo creo que por ahí era el respeto que había siempre tanto de los jugadores y directiva de los equipos contrarios como de la fanaticada. Daniel, yo recuerdo que ese era un equipo muy ofensivo, pero en un momento, y creo que también, no sé si todavía tú ostentas el récord de imbatibilidad en el fútbol venezolano. Recuerdo que en el año 2014 Schiavone estuvo muy cerca. En ese momento este chamo Giancarlo estaba como meta en el Deportivo Petare, pero hay mucha gente que no sabe. Vamos a refrescarle. Tú tuviste un récord de imbatibilidad que por mucho tiempo en el fútbol sudamericano se mantuvo cuando tú formabas parte del Marítimo. Lo que no recuerdo ahorita era la cantidad de minutos que estuviste. Sí recuerdo que ese récord se rompe precisamente en un partido ante el Deportivo Táchira o ante el Unión Atlético Táchira, y el que te rompe el récord es Carlitos Maldonado. Sí, había ya hecho algo parecido de 700 y tantos antes de ese torneo, y después en el siguiente inicia el conteo como unos 20 minutos que termina el partido ese 0-0, y después inicia los 970 que aparecen registrados. Pero esos minutos anteriores, porque en realidad fueron 992, creo que fueron 92 minutos, 992, esos 22 minutos anteriores no se contabilizaron y pasa a registro FIFA 970, pero Helio lo tiene en su tabulador como 992. Pero sí, no, yo tengo que reclamarle a Carlos Maldonado, tuvo que haber esperado unos 15, 20 minutos más para hacerme el gol, para haber llegado a 1000, porque no son igual 992 que 1000. Cuando vea a Carlitos Maldonado le voy a reclamar el tema. Escúchale, Carlos, hubieras esperado por lo menos 15 minutos más. Pero vamos a ver si hay la posibilidad de hacer una conversación también con Carlito, y le digo, vale, te hubieras esperado 15, 20 minutos más para... Y ya está también el gol de infracción de la Copa Libertadores del 88. Claro, Carlos Maldonado hacía... Bueno, no, sí, voy a tener que pasar un memorándum a la FIFA para el reclamo a Carlos. Me hizo ese gol más rápido y fue en una Copa Libertadores a los 10 segundos. Y sacamos nosotros del medio, o nosotros sacamos y nos hace el gol en 10 segundos. Cosas que pasan en el fútbol que quedan ahí. Daniel, ¿cuál fue el jugador que, yo no te digo de mayor talento porque ya es algo muy subjetivo, pero el jugador que te embelesó más en una cancha de fútbol acá en Venezuela? No te digo que lo hayas tenido como compañero, que lo pudiste haber enfrentado, pero ¿qué jugadores venezolanos obviamente destacas de aquella época? No, demasiado. Yo siempre he tratado de no determinar un solo futbolista, porque son características diferentes y a lo mejor yo puedo ver hacia un jugador que sea un Laureano Jaime, que tenía todas las condiciones defensivas, pressing, jugaba, y hay otro que dice, no, Stalin Rivas, y hay otro que dice Juan Arango. Cada uno tiene una visión de la imagen del jugador que tú tendrías en tu equipo. ¿Me explico? Es muy difícil. De talento, claro, William Méndez. Es muy difícil buscar a alguien que compararlo con William Méndez, lo enfrenté 1000 veces, pero era un jugador flemático. O sea, cuando él, ¿cómo te digo? Pero por eso tenía tanta calidad, porque era un jugador flemático y tenía mucha paciencia y esperaba hasta el último momento para decidir y siempre decidía bien. Eso es importante, ¿no? Claro, lógicamente te encuentras un Stalin Rivas que deslumbró por la edad que tenía. Por la edad que tenía, a los 17, no había cumplido 17 años y era un fenómeno, ya, ¿verdad? Pero también te encuentras, qué sé yo, un Chuy Vera, extraordinario jugador. Te encuentras un Exxon Rodríguez, para mí una de las mejores zurdas del fútbol venezolano, ¿verdad? Carlos Maldonado, por supuesto, Laureano Jaime, no sé. Yo a veces me digo, vamos a poner al lado de cada uno de ellos, con la preparación de ahora, a esos jugadores. Porque vamos a poner un 9 como Evermar, que vamos a poner un 9, no es fácil, no es fácil. No es fácil ¿Qué sentiste, Daniel, cuando
cuando viste en la acera del frente a Herbert con la camisa del Deportivo Táchira y decir, bueno, ahora no lo tengo de compañero, ahora lo voy a sufrir. ¿Qué sintieron ustedes? Porque Herbert, me acuerdo, muy chamo del Deportivo Portugués, salta al Marítimo, es el primer venezolano que va al fútbol de Europa a nivel organizado en primera división. Eso poca gente lo sabe. Herbert Márquez fue y estuvo en la primera división del fútbol portugués con Marítimo de Funchal. Y era la carta gol del fútbol venezolano en aquel momento y sobre todo de ustedes, pero después lo sufriste porque lo tuviste en Táchira o lo enfrentaste en Táchira. Sí, pero él tenía que enfrentar a esas fieras que tenía yo de defensa, que era de Moroví, Saúl, Héctor. No crea, vamos a estar claros, a mí se me hizo fácil. Bueno, no fácil, pero es que tenía de verdad que esa línea defensiva, más los dos medios, eso que tenía, que corrían hasta a los fanáticos que estaban en la tribuna, Casumón, Rizzi, Chita, Nelson. De verdad que enfrentar al Marítimo en ese aspecto era difícil. Quizás no, te voy a decir algo, para mí, Táchira quizás jugaba un poco más al fútbol que nosotros, pero nosotros no nos molestaba que nos atacaran. No sé si me explico. No nos molestaba y cuando teníamos algunos destellos de buen fútbol, que la jugábamos muy bien cuando aparecía Pedrito Pepe, cuando aparecía Nelson, ¿verdad? Pero pasar esos 6 defensores nuestros había que darle. Había que pasar un Franco Rizzi, un Mon López, que era un perro de presa. La sapiencia de Héctor Rivas, la anticipación que tenía Héctor Rivas, muy pocos jugadores, creo que era el jugador más lento del fútbol mundial, pero la anticipación que tenía Héctor era increíble. Saúl Maldonado, la personalidad con la que jugaba, cómo dirigía desde atrás. También éramos más indios que caciques, también teníamos ese problema. O sea, problema no, esa ventaja. La mayoría de los equipos son muchos caciques y pocos indios. El Marítimo éramos muchos indios y todos nos gritábamos, era una gallera dentro. Claro, ahora tú vas a un estadio y hay 400 personas y grita el técnico y no hay ningún problema, pero cuando nosotros íbamos a jugar para Táchira, ¿qué te va a gritar un técnico de la raya si no se oye nada? Tienes que gritar ahí dentro, ahí es donde tú diriges, adentro de la cancha. Entonces Mon le pegaba un grito a Rizzi, Rizzi le pegaba un grito a Ever para que apretara la salida del central, yo le pegaba un grito a Exxon para que subiera más y no dejara tanto espacio, y entonces era todo una especie de una cantidad de cuerpos técnicos que manteníamos el orden táctico. Así es prácticamente lo que pudiera. Esa fue la gran virtud de Marítimo. Daniel, internacionalmente fueron muchas Copas Libertadores, fueron varias Copas Libertadores y equipos importantes con Marítimo. Ya hablamos de que con Estudiantes de Mérida te enfrentaste no solo a la Unión Atlético Táchira, sino a Rosario Central, a Independiente de Avellaneda, pero yo recuerdo Internacional de Porto Alegre, Bahía, Colo-Colo, Católica, ya me hablaste de los equipos bolivianos, también Barcelona de Guayaquil, si mal no recuerdo, pero ustedes se enfrentaron ante un equipo que marcó una pauta en el fútbol sudamericano como Atlético Nacional de Medellín. Un Atlético Nacional de Medellín que fue la base de la selección de Colombia en USA 94 y en Italia 90. ¿Cómo fueron esos partidos ante el cuadro de Higuita, de Alexis García, un equipazo ese de Atlético Nacional? Y venía de perder 1-0 con el Milan en la Intercontinental de Club. Del 89, el Milan de Van Basten, Gulli y Rijkaard. Sí, señor. Y te digo algo, tenía para mí el mejor jugador uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Lo que pasa es que en la selección en ese momento apareció el Carlos del Pibe Valderrama, pero Alexis el Maestrico García eso era un fenómeno jugador. Después te encontrabas un Leonel Álvarez, te encontrabas a Higuita. El partido que jugamos, es más, jugamos 4 veces con ellos, jugamos una eliminatoria y en Miami, ¿no? Grupo, y después nos tocó ir exacto, en Miami, y después nos tocó una que pasamos a una segunda fase y nos tocó un partido ida y vuelta contra ellos que empatamos 0-0 acá y perdimos 3-0 allá. Pero el partido que perdemos 3-0 allá, faltaban 8 minutos, estábamos 1-0 perdiendo y Juan Muro pega una del palo. Era para matar la partida. Pero bueno, pero sí, creo, ojo, sí fue el mejor equipo que enfrentamos, pero el Colo-Colo, cuando lo enfrentamos con Marítimo, fue campeón al año siguiente de Copa Libertadores.
cuando enfrentamos a Internacional de... Claro, ellos fueron campeones en el año 91, unos añitos después, pues en 89 fue Atlético Nacional, 2 años. 90 fue Olimpia de Paraguay y 91 Colo-Colo. Es correcto. Con la base que estaba Pizarro, estaba todavía en Colo-Colo, no había ido para Católica y así. Después nos tocó jugar contra un Internacional de Porto Alegre con Bobó, Tafarel, todos ellos que también habían sido Copa campeones. Perdemos 3-2 allá en Brasil, y el técnico nuestro era Jorge Luis Bernal, el colombiano, que para nosotros estaba en otro nivel y nosotros no entendimos el nivel que él estaba. Ya él manejaba la parte de video, la parte táctica, trabajaba por línea. Nosotros no entendíamos eso todavía. Ojo, la etapa nuestra, esa generación que jugó en el 80, 90 y antes de terminar el 2000, fue una generación buena, pero de los cambios más grandes del fútbol venezolano, para mí. Pero jugamos 5 Copas Libertadores, por lo menos con Marítimo jugamos 5 Copas Libertadores. Después me tocó también con Estudiantes, y con Mineros me volvió a tocar yendo con Mineros de Guayana cuando quedamos Minerven primero y Mineros de segundo, que desapareció Marítimo. Me tocó ir a Mineros y quedamos subcampeones. La del 97. No, esa fue en el 96. 96. 96. Esa nos tocó con Colo-Colo y contra Católica nuevamente. Se hizo una gran campaña, ahí fue cuando se vendió, porque llevábamos ahí a Pelecito, Caricari, Anarelli, Carneiro, Toño Salazar. Te estoy hablando 6 jugadores de primer nivel, juveniles todos. Claro, después, por eso regresas en ese 96, pero la Copa Libertadores es del 97, porque la del 96 fue Caracas y Minerven ante San Lorenzo y River. Claro. Entonces, sí, fue en el 97, sí, pero quedamos subcampeones y vamos a esa Copa Libertadores. Y ahí entonces nos acompaña René Torres, pero te estoy nombrando 5 jugadores juveniles, de los cuales venden a Caricari en ese momento. Pelecito creo que va para Millonario, y Rogueiro y Marquinhos Cardoso se van para fútbol colombiano también. ¿Ok? Ese fue un tremendo equipazo, teníamos ahí, un equipazo, con puros muchachos. Lastimosamente, hubo que salir de Minero porque lo vendieron, no sé cómo fue el tema, y entonces se perdió lo que fue la función de Minerito, porque Minerito ya venía caminando en esa línea con Andoni Quintana, Estefano Finco, Chiquito San, que eran directivos de ese fútbol, de esas escuelas, y desaparece otra vez y pasa entonces a ser Minero nuevamente equipo de fútbol profesional y deja lo que es la base, ¿no? Y ahí es cuando yo vengo a Chacao nuevamente, que regreso a Caracas con Italchacao en ese momento. Sí. Pero de verdad que los equipos que enfrentamos fueron bestiales. En la prelibertadores también con Italchacao nos tocó enfrentar a la América de México y a Necaxa. Sí, en prelibertadores. Ahí también aparece Cristian Cáceres, Leo Jiménez, Jonathan Laure, aparecen unos grandes jugadores en ese momento. Manuel Sanjao, extraordinario, estuvo en esa Copa Prelibertadores. No me dio chance de que me tocara jugar, pero sin embargo, como te digo, siempre ayudé al momento. Estaba Rubén Chávez, estaba Fabián Alegre, extraordinario jugador, Turdó, Ailton da Silva, que después terminó jugando en México y en Chile. Extraordinario. Lo de Italchacao también fue muy bueno, fue un gran equipo. Ese equipo pudo haber llegado lejos también, el de Italchacao. En esos últimos años, Daniel, Monagas, obviamente el Deportivo Táchira, como hablamos, ¿qué diferencia sentiste después de tantos años de ese debut profesional, volver a San Cristóbal, a una plaza que los recibía con respeto y también con cuidado, porque el hincha hoy del Deportivo Táchira todavía recuerda esos compromisos ante el Marítimo y sigue diciendo que el gran rival que tuvo el cuadro atigrado era el cuadro del Marítimo? ¿Cómo rememoras esa última etapa? Yo creo que era obligatorio que yo terminara jugando un torneo con Táchira. Era obligatorio. Definitivamente fuimos campeones de ese torneo de apertura.
armaron, ese fue, antes de armar Italchacao, ese Italchacao se armó desde ese Táchira. Quedón Alegre, La Fiera Maciel, Turdó, Cheo Faciana, El Pollo Hernández, Laureano Jaime, Gaby Miranda, Gerson Díaz, Yanis Avarese, el Lobo Caraballo, Diony Guerra. Mira los jugadores que te estoy nombrando. Eso era un dream team lo que armó Cavalieri allá. Ese fue el famoso equipo de que 50, el día que llegaron campeones o el día que se iban a campeonar, llegan en el autobús y el loco Diony estaba arriba con una bandera entrando a Pueblo Nuevo, ¿no? Claro, claro, porque ya éramos campeones, porque nos hicimos campeones en Valencia, ganamos 1-0 en Valencia y fue extraordinario. Y claro, da satisfacción porque, claro, después que salgo de Marítimo, campeón en Marítimo, voy a Minero, refuerzo a Minero y vamos de segundo también. De ahí me voy en el 97 a Táchira y quedamos campeón de la apertura, aunque después cuando van al torneo a definir el campeonato, queda campeón Italchacao, porque todos esos jugadores que habían quedado campeón en el primer torneo se ven ido a Italchacao. Cuando van a hacer la definición, queda Italchacao campeón. Pero nosotros quedamos subcampeón en ese torneo. Pero definitivamente ese equipo, cuidado, si hacen un buen análisis de la nómina que tenía, creo que era uno de los equipos mejor formados de la historia del fútbol venezolano. Mira lo que te estoy diciendo, por los jugadores que había. Y esa, ya para ir cerrando y agradeciéndote, Daniel, esa despedida con Monagas, habla un poquito también, porque tuviste la oportunidad también de ver minutos en una tierra muy futbolera, ¿no? Y que gracias a Dios en el último tiempo se han enderezado un poquito las cosas y los títulos han llegado a esa localidad que tantos jugadores le daban al fútbol venezolano. Sí, definitivamente yo agradezco muchísimo y de alguna manera hice un reconocimiento tratando de traer algunas alianzas también de equipos pequeños de la zona ya, como el Centro Español, después los grandes amigos míos que trabajan conmigo cuando asumo un cuerpo técnico, son jugadores de ahí de Maturín, porque quedé con muy buena relación con ellos allá, y por lo menos el caso de Orlando Mejía, Tony Rodríguez, Faciana, cuando formo un cuerpo técnico, José Villalba, son parte de mi cuerpo técnico cuando me toque nuevamente dirigir primera, ¿no? Prácticamente veníamos de Galicia, que no pudo subir a primera porque le metieron un coeficiente que no había manera, así que eras campeón por 18 puntos, podía subir a primera porque fue un campeón. Bueno, como hacen todo acá. Entonces me tocó ir a Monagas, agradezco a Manolo Contreras que me llevó en ese momento, ¿verdad? Y descendimos, que fue lo lastimoso. Quedamos de último, fuimos a un repechaje con Portuguesa y perdemos por penales en el Comanche Botini, por penales, y vamos a segunda. Pero hubo ahí algo después que una franquicia no entró o algo y se mantuvo Monagas en primera división. Pero en ese Monagas también grandes jugadores, estoy hablando de Manuel Filosa, William González, Pomada Bravo, Alexis Chirino, Matías Gigli, que después va a Belgrano en Argentina y la rompe en Argentina, Matías Gigli, Orlando Mejía, ¿no? Teníamos un muy buen equipo en ese Monagas también. Terminó dirigiendo Franco Faciana, el ícono del fútbol monaguense, vamos a llamarlo así. Franco es el ícono de Monagas, y lógicamente me retiro ahí en mayo, es mi último partido, cumpliendo 502 partidos en fútbol de primera división en Monagas. Y bueno, maestro, es el final de la carrera. Te agradezco esta sabrosa charla de fútbol. Hemos tocado el ayer, hemos tocado el hoy, hemos tocado la parte dirigencial, tu proyecto, que Dios quiera crezca, se consolide, sea el club que todos los venezolanos y los amantes de nuestro fútbol estamos deseando. Sabes que te aprecio mucho, la admiración, el respeto siempre, y te agradezco por esta charla tan sabrosa de fútbol, Daniel.
No, gracias a ustedes por mantenerlo a uno vigente, aunque con Venezuela Fútbol vamos a intentar acercarnos a la federación y presentar una cantidad de proyectos liderados por Luis Vidal, el hermano de Cheche, y hay gente muy importante de ese grupo, como el caso de Richard, el caso de Chiquichagua Marín, hay una cantidad de exfutbolistas en ese grupo, Orlando Torres, y que vamos a ver de qué manera podemos llegar y entrar a trabajar en la federación, porque desde afuera es muy difícil. Ellos más bien deberían de llamarnos, involúcrate, para nosotros ayudar y organizar. Nosotros ya vivimos las verdes, vamos a ayudarnos, o sea, vamos a, eso sí, siempre con auditoría, a mí no me hagan más nada, si no hay auditoría no me meto, ¿no? Pero deberían de llamarlo a uno para este tipo para seguir creciendo, para crecer más rápido. Esa es la definición exacta, ¿no? Y muchísimas gracias, Tomás, por el tiempo tuyo de darme la oportunidad de comunicarme y agradecer a tanta gente que estuvo bajo mi carrera. Bueno, y también agradecer a todas las personas que se conectaron. Recuerden que esta segunda parte de la entrevista en minutos va a estar en mi cuenta Instagram. Y bueno, vamos a anunciar, mañana vamos a tener un compañero tuyo, el gran capitán Pedro Acosta, a las 7 de la noche. Vamos a hablar con Pedrito. Y le voy a decir a Carlitos Maldonado, porque la dejaste picando lo de los minutos del récord. Vamos a ver si Carlitos se anima. No, y a Pedro también, yo creo que Pedro fue líder de autogoleador conmigo. Pregúntale a Pedro, échale broma, no. Claro, dale, Daniel, un gran abrazo y espero que cuando acabe esta loquera verte pronto y seguir conversando y luchando por el fútbol venezolano. Se te aprecia, se te admira, se te quiere mucho, Daniel. Gran abrazo. Gracias a ti, dale. Bueno, Venezuela, nos estamos reencontrando el día de mañana. Chau, chau.